nombre es Jezabel Itzel Camarillo Maldonado y a lo largo de este video analizaremos brevemente la biografía, la corriente filosófica, la creación del Estado, el Estado de Derecho y la forma de pensar de los siguientes filósofos. Empezaremos con Nicolás Maquiavelo. Sabemos que Nicolás Maquiavelo fue un filósofo, político y escritor que vivió en un contexto de construcción del Estado moderno en el siglo XVIII, lo cual esto le ayudó a entender cómo es que realmente se tenía que gobernar y él explicó cómo es que se gobernaba. Empezó a trabajar en 1498 como secretario, después trabajó como diplomático y en el año de 1506 trabajó en la delegación frente a la corte. Una de sus principales obras es El Príncipe de Maquiavelo, en las cuales una de sus principales características es cómo es un buen gobernante, cómo se debe de comportar, a qué debe aspirar, siempre a ser mejor y a juicio siempre consigue que sea astuto, inteligente y pragmático. Una de sus otras obras es El arte de la guerra y también de las conjuras. El siguiente filósofo que vamos a analizar va a ser Montesquieu. Montesquieu fue un filósofo que venía de una familia noble de toga y siguió los pasos de su familia, estudió derecho, se hizo consejero. Después de ser consejero se dedicó 4 años a viajar y a observar cuáles eran las costumbres de otros países. Esto le ayudó a analizar el contexto en el que él vivía y su corriente filosófica es la Ilustración, en la cual una de sus principales obras es el espíritu de las leyes, que elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando las condiciones en las que vive el pueblo, es decir, la economía, el desarrollo del mismo, las tradiciones, las costumbres e incluso la demografía en la que vivían, climas, geografía, etc. Este hizo la división de los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El siguiente filósofo que vamos a observar va a ser a Jean Rose, el cual obtuvo su nacionalidad en Ginebra y todo empezó como un trámite legislativo y a raíz de esto él se interesó por las cuestiones políticas. Su corriente filosófica da el inicio a otro, terminando con Voltaire en cuanto a las corrientes filosóficas. En el contrato social intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que él hace que una sola población sea un solo gobierno y no haya fractura ni ruptura del mismo. También escribió algunas novelas y considerado únicamente una de las máximas figuras de la Ilustración. El siguiente filósofo que vamos a analizar va a ser a Voltaire. Sabemos que Voltaire es un filósofo y escritor francés que se destacó por su intelectualidad dominante en el siglo. Igual en los principales pensadores de la Ilustración, dejó una obra literaria de suma importancia, heterogénea y desigual, de cómo resaltan los relatos y la polémica ideológica que se tiene en esta época. Estudió a los jesuitas y después introdujo en la sociedad libertina el temple. Estuvo en La Haya como secretario de la embajada, pero un idilio con la hija del refugiado hugonete lo obligó a regresar a París, y también cabe mencionar que fue desterrado de la Gran Bretaña. Su obra más escandalosa fueron las cartas filosóficas o cartas inglesas, en las cuales Voltaire convierte un brillante reportaje sobre la Gran Bretaña y acerca de la crítica del régimen francés. Es importante estudiar estos filósofos
porque a raíz de esto en el derecho nos da la pauta para analizar cómo es que realmente un gobernante tiene que tener ciertas características. Ser intelectual, siempre aspirar a ser mejor, no generar la fractura del mismo país y que éste se convierta en diferentes formas de gobernar y no exista una sola, y lo cual también nos ayuda a analizar que siempre tenemos que aspirar a ser una mejor persona siempre y cuando seamos honestos y tengamos buenos principios.